Voy a leerles un poema muy cortico, después voy a contarles de quién es, voy a hacerles una breve reseña de el autor, el poeta que escribió este poema. Muchísimos de ustedes los conocerán, pero la idea es que esos que no lo conozcan, pues sepan de quién se trata y qué fue de su vida, qué pasó. Y a través de esta historia lo que vamos es hablar de una Cuba de los años 60 y 70 y se nos va a quedar a través de intelectuales importantísimos que tuvimos en nuestro país, se nos van a quedar historias y demás. Y luego voy a compartirles un videito muy cortico del evento en sí que le pasó a este poeta y luego voy a leer lo que dijo en algún momento otro poeta importantísimo de nuestra tierra sobre este caso, en particular que marcó un antes y un después en la vida intelectual de Cuba, un antes y un después. Voy a leer el poema y me van a perdonar, voy a tener que poner la luz y me van a ver un poquito rara, pero no queda de otra. Y dice así: los poetas cubanos ya no sueñan. Los poetas cubanos ya no sueñan ni siquiera en la noche. Van a cerrar la puerta para escribir a solas, cuando cruje de pronto la madera. El viento los empuja al garete. Unas manos los cogen por los hombros, los voltean, los ponen frente a otras caras, hundidas en pantanos, ardiendo en el napalm. Y el mundo encima de sus bocas fluye, y está obligado el ojo a ver, a ver, a ver. Bueno, este poema, Poetas cubanos ya no sueñan, es de Eberto Padilla. Pero, ¿quién es Eberto Padilla y qué significó Eberto Padilla? ¿Qué significó Eberto Padilla en la intelectualidad cubana? Nace en el año 1932, un poeta, catedrático, diplomático, estudió Derecho, estudió Periodismo en la Universidad de La Habana, un hombre culto como tantos intelectuales cubanos. Nosotros tuvimos una clase intelectual prodigiosa, respetable a nivel internacional, tuvimos de todo. Tuvimos en la música, tuvimos en la literatura, en la pintura, Wilfredo Lam. Tenemos en realidad en las artes, eh, en, en, en las letras, hemos tenido maravillosos intelectuales a pesar de estos 62 años, ¿no? Y Eberto Padilla fue un hombre culto, hablaba varios idiomas, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, ruso, creo que hasta griego. Fue profesor de inglés y traductor en Nueva York en los años 56 al 59, porque vivió aquí antes de la Revolución. Y regresa a Cuba en el año 59 para ser parte del periódico Revolución, ya saben. Fue también corresponsal de prensa latina en la Unión Soviética entre el año 62 y 64. Y al principio fue, como tantos otros intelectuales cubanos, jóvenes cubanos, cubanos en general, un entusiasta de la revolución. De hecho, creo que fue hasta viceministro del MINREX o algo así. El caso es que él estaba muy bien con la revolución, como tantos otros, mientras creyeron que la revolución era aquello que había sido la gran promesa. Pero cuando él regresa a Cuba, después de haber estado en la Unión Soviética, ni tan siquiera estamos hablando del campo socialista, él regresa a Cuba y empieza a tener dudas. Empieza a darse cuenta de ciertas cosas, empieza a tener una visión más crítica de la revolución y se va convirtiendo en otro desencantado del gobierno de Fidel Castro. Se va convirtiendo en otro desencantado, en otra triste alma vagando a solas por la canción aquella, pues dándose cuenta, despertando del engaño que era la Revolución Cubana. Y en ese mismo año 66 ya él hace críticas
muy claras sobre la política cultural que se estaba llevando en Cuba. Y nace un poemario que se llama Fuera del Juego. Y este poemario en el año 68 ganó el premio Julián del Casal de la UNIAC, donde algunos de los jueces fueron pues también escritores cubanos, entre ellos José Lezama Lima, que para los más jóvenes les cuento que el libro Paradiso de José Lezama Lima, yo no sé las veces que le caí atrás durante el corto tiempo que estuve en la universidad, como nosotros los jóvenes cubanos que nos gustaba la literatura, tuvimos que dar muchísimas carreras porque no aparecían los libros. Eh, Lezama estaba prohibido y no te podían coger con un libro de Lezama. De hecho, a Lezama lo reivindican, diría yo, con la película Fresa y Chocolate. ¿Ustedes se acuerdan en la película Fresa y Chocolate la escena donde en algún momento el muchacho que es revolucionario, que es de la juventud, va a casa del contrarrevolucionario, que además era gay, que es Jorge Pero Gurría, y él está hablando y le habla de los libros de Lezama y le pregunta que quién era, y él le dice José Lezama Lima, uno de los grandes escritores de América y que está prohibido. Y a partir de la lectura de Lezama, él le va dando de alguna manera una visión diferente a la que este muchacho adoctrinado, joven comunista, pues tenía. Y el muchacho, la película es muy interesante porque él va perdiendo ese miedo, pero es todo ese proceso, la película de verdad es muy buena. Y creo yo que ahí resalzan a Lezama por primera vez públicamente en Cuba que yo recuerde. Ya yo vivía fuera de Cuba. Así que en mi época teníamos que pasarnos libros prohibidos muy escondidas porque era una literatura que no, vetada. El caso es que Eberto Padilla se va convirtiendo en un individuo extremadamente contestatario, un crítico de la situación, sobre todo de cómo se está llevando la cultura en Cuba, y empezó mucha gente a seguirlo, a seguir las lecturas de Padilla, etcétera, etcétera, y definitivamente se convierte en un peligro para la dictadura castrista. Y de hecho, él ganó este premio en el año 68, el premio Julián del Casal, y no contentos, la dirección de la UNIAC dijo que no habían estado de acuerdo con que él hubiese ganado el premio de poesía y reunieron a los que habían sido jueces, varios escritores, y le dijeron que no. Y después de una larga conversación, ya ustedes saben, un debate de ideas, una batalla de ideas, pues le dijeron, mira, sí, lo vamos a dejar, vamos a publicar la obra, pero vamos a poner una nota. Y ya empezaban las anotaciones, los expedientes silenciosos, los expedientes en tinta gris contra intelectuales que se atrevían a ver un poquito más allá. De hecho, ya sabemos los que fueron a la UMAP, etcétera, etcétera. Y bueno, le ponen esa nota y le dicen, pues mira, si te vamos a publicar, pero con la condición de que te vamos a poner una nota donde dice que no estamos, la dirección de la UNIAC no está de acuerdo completamente con los jueces que han sacado este poemario como premio, ni con el autor, el poeta, porque ideológicamente son contrarios a la revolución. Un San Benito le cayó comején al piano de Eberto Padilla. Ya ustedes saben lo que eso significa, ya ustedes saben a lo que se estaba de alguna manera, a lo que estaba supuesto que venía después para Eberto Padilla. Tanto así que en marzo del año 71, en un recital, un recital que había dado precisamente a la UNIAC, después donde Eberto Padilla había leído, fue arrestado. Sí, poeta, un individuo que había participado con la revolución, arrestado. De la noche a la mañana, Padilla arrestado. Y entonces empieza en buen cubano lo que diríamos el bururú barará. Porque empiezan todos los intelectuales que están de alguna manera tratando de hacer eso que hacen los intelectuales, crear, pues a confrontar y enfrentarse a la censura nacional.
Y ya se dan cuenta con el arresto de Padilla que la cosa no es tan simple. Es decir, que no somos aquí un grupo de gente que podemos crear con libertad. Aquí nos van a pasar cuenta. Y es arrestado con Belkis Cusa, quien fuera su esposa, y los llevan los acusan de actividades subversivas contra el gobierno cubano. La letra que nadie quiere verse sobre los hombros en Cuba. En aquella época, una acusación de actividades subversivas era extremadamente peligroso. Podías no ver más el sol. El caso es que lo acusan y esto destapa una reacción tremenda que provoca una reacción entre los intelectuales del mundo, que hasta el momento había muchos intelectuales que estaban complacidos y jugando con la ilusión de la revolución cubana, y el gobierno de Fidel Castro. Y hay una ruptura donde gente de la talla de Julio Cortázar o Simón de Beauvoir, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y hasta el propio filósofo Jean-Paul Sartre, del que yo les he hablado alguna vez en una directica corta que hice, pues dijeron, esto que está pasando es increíble con los intelectuales en Cuba, y escribieron una carta que aquí la tengo. Si hubiese tiempo esta noche la leemos porque es una sola página, pero aquí la tengo, una carta que escriben una lista tremenda de intelectuales del mundo, ¿ok? Que escriben y firman esa carta directamente a la dictadura cubana, dirigida a la dictadura cubana Fidel Castro, espantados por la persecución a los intelectuales cubanos, y ya Eberto Padilla venía encabezando este caso y se convierte aquello en lo que se llamó el caso Padilla. Y hay un antes y un después del caso Padilla, precisamente por esta relación que se crea con los intelectuales del mundo y con los propios intelectuales cubanos. Tuvieron a Padilla 38 días en Villamarista. Señores, los cuentos de Villamarista son terribles. Mi primer esposo estuvo en Villamarista. Yo todavía recuerdo los cuentos, he olvidado muchas cosas, y a mí cuando él me hacía los cuentos, la piel se me ponía de gallina, porque Villamarista fue un centro de torturas. Un centro de tortura, especialmente una tortura psicológica. Gente que salió de allí para mazorra, descolocados completamente. Y a Alberto Padilla lo llevan. Estoy tratando de que ustedes se ubiquen en el momento, en el tiempo, en el espacio. 38 días a Villa Marista. Los más jóvenes van a oír decir esto: Villa Marista, Villa Marista, Villa Marista. Pero los que tenemos más edad sabemos que cuando en Cuba alguien decía está en Villa Marista, los pelos se te ponían de punta. Sabíamos exactamente lo que pasaba allí. 38 días. Donde en Villa Marista tú no sabías si era de día, si era de noche, si había frío, si había calor, los días que habían pasado, no los dejaban dormir, ponían música, les dejaban colar por hueco frío y calor. Villa Marista, 38 días. Y yo me paro aquí y quiero ser dramática. 38 días en Villa Marista es un infierno en la tierra. Ahí lo tuvieron y una noche lo sueltan y al otro día sale Eberto Padilla en la televisión, sale frente a un grupo, y es el video que les voy a compartir, muy cortico, que es todo lo que encontré. Sale frente a un grupo de intelectuales, compañeros del gremio artístico, a hacerse una autocrítica, un mea culpa. Es decir, yo me culpo y yo reniego de mis obras y de mis ideas. Algo como lo que le hicieron durante la etapa de la Inquisición a Galileo Galilei, algo como que le hicieron a Ochoa, que fue, o a los hermanos de la Guardia, que fue un escarmiento para la clase militar de Cuba.
Pues lo mismo le hicieron a Alberto Padilla mucho antes, al año 71, pero para la clase intelectual. ¡Qué pecado! La clase intelectual de cualquier país, la cantera de ideas, de creación, los hombres que, justo como diría el apóstol, ser cultos para ser libres, no solamente eran cultos ellos y se estaban haciendo libres, es que podían ayudarnos después a los demás a ser libres a través de la cultura. Bueno, pues esos hombres fueron extremadamente perseguidos y ya sabemos que muchos terminaron en la UMAP, campos de concentración, que lo diría el propio Mario Vargas Llosa. Por ahí hay un montón de documentales que ustedes pueden buscar. Y nada, sale Eberto Padilla y se hace un mea culpa como al estilo Ochoa y dice que reniega de todo lo que había hecho, todo lo que le había costado su propia creatividad, haber parido poesía que son tus hijos pequeños y tú tienes que negarlo. Y bueno, pasa todo esto y el caso Padilla marca un antes y un después en la relación de intelectuales importantes del mundo con la revolución cubana y con la intelectualidad cubana. Finalmente Padilla puede salir en el año 80, logra salir a través de una campaña internacional que hizo mucha presión para que él pudiera salir y una de las personalidades que más apoyó y hizo muchísima fuerza para que Padilla pudiera salir fue el senador Edward Kennedy, ese mismo Edward Kennedy. Y el caso es que Padilla logra salir y logra enseñar en algunas universidades norteamericanas y muere a los 68 años en Alabama en el año 2000. Luego, ¿qué queda detrás de Padilla? Pues queda la sombra, queda el estigma, la marca, el cuño, la marca del traidor para muchos. Porque claro, en esos 38 días en Villa Marista, Padilla, ya saben, Padilla delató a muchísima gente, se hicieron, fue tremendo, hubo un escarmiento en la UNEAC, estaba todo el mundo, de ahí nace la famosa frase que dijo Virgilio Piñera en una de estas historias con Padilla, que dijo, yo no sé, estaba la sobre el Estado y dijo, yo no sé por qué, pero yo siento mucho miedo y eso ha quedado para la historia, esa frase de Virgilio. El caso es que Padilla junto con, por supuesto, el miedo y el terror que supuestamente vivió allí o la falta de carácter que tuvo, el terror que lo superó, delató y arrastró con él a un montón de gente. Y por eso digo que siempre se ha dicho que hubo un antes y un después. Y se va Padilla con el estigma del traidor para unos y para otros el ejemplo vivo de lo que era el acoso castrista, de lo que venía, de lo que venía cargado a la revolución de Fidel Castro. Vamos a ver un momentico el video, ese momento en que Padilla se declara culpable, se tira todo encima, todo el agua sucia, hace el mea culpa y renuncia a su creación, a sus ideas, donde aplastan a un hombre, un sistema totalitario, un sistema que se dio a la censura, un sistema que ya se sabía desde entonces que iba a ser terrible, pero que todavía no habíamos llegado aquí. No habíamos visto todo lo que estamos viendo hoy. Una época negra, la época tipo estalinista, y cómo aplastan, como una dictadura cae como una mole de hierro sobre el carácter moral, sobre la brillantez, sobre la obra genial de un hombre intelectual, prodigioso, tocado por el talento. Las cosas que pasaron en Cuba con los intelectuales. Voy a compartir con ustedes ese momento en que sale Padilla y se arrodilla, baja la cabeza, estilo Ochoa, el general Ochoa, delante de todos sus compañeros del gremio para decir, ha sido mi culpa. Después de 38 días en Villa Marista. Voy a compartir con ustedes, denme un momentico.
Compañeros, desde anoche, a las 12:30 más o menos, la dirección de la revolución me puso en libertad, me ha dado la oportunidad de dirigirme a mis amigos y compañeros escritores sobre una serie de aspectos a los que seguidamente yo me voy a referir. Aquí hay un silencio en el video. Miren a todo el mundo, artistas, escritores, pintores, la UNIAC. Me veía como un escritor rebelde, como un escritor contestatario, como dicen los franceses, intransigente. Se me veía como un tipo característico de los países socialistas, el tipo que en Cuba simbolizaba lo que en otros países han simbolizado otros. Es decir, una especie de interpolación, de traslación mecánica y completamente artificial de una situación a otra situación. Ellos sabían en el juego en que estaban. Ellos me halagaban, ellos me entrevistaban, ellos hacían de mí semblanzas adorables. Y ellos hacían ese juego y yo me beneficiaba con ese juego, mi nombre estaba en circulación y yo era perfectamente consciente de todo esto que estaba ocurriendo. No quiero que la revolución tenga... Bueno, eso es más largo. Ese fue el que yo encontré, pero ese fue el momento, el declive de la imagen de un individuo que es definitivamente un gran intelectual, un poeta, una cosa increíble, ¿no? De esas cosas que ha hecho la dictadura cubana. Luego entonces lo que vamos a leer hoy, que tengo aquí para ustedes, vamos a leer lo que escribió Reinaldo Arenas en su momento sobre el caso Padilla. Pero antes de eso, yo supongo que muchos de ustedes saben quién es Reinaldo Arenas. Igual yo les voy a contar así muy por arribita porque de Reinaldo, para hablar de Reinaldo Arenas habría que tener un programa completo. Reinaldo Arenas, otro gran intelectual cubano, poeta, novelista, dramaturgo que nació en los años 40, fue como Padilla igual simpatizante, entusiasta de la revolución al principio, luego se convirtió en un gran crítico, un rebelde, un crítico de Fidel Castro y la revolución. Eh, ya en los finales de los años 60, él por sus escritos sobre su vida abiertamente homosexual ya se estaba poniendo en grandes apuros y en el año 74, como el caso de Padilla, fue preso. Lo que pasa que en el caso de Reinaldo, Reinaldo sí cumplió prisión, se escapó de la prisión, lo cogieron, trató de irse en balsa, no pudo. Hay un montón de obras de Reinaldo de afuera que de verdad, si a alguien hay que leer a Reinaldo Arenas. Y él cuenta aquella famosa, aquel relato en su libro cuando él está huyendo de la policía cubana y él está en el Parque Lenes y se encarama en un árbol y allí durmió y todo, hay que leérselo. Lo llevaron preso al Castillo del Morro, después lo pasaron a la cabaña, luego al Combinado del Este, Holguinero, y allí sobrevivió en el Combinado del Este porque un hombre inteligente como era y talentoso se dedicó a escribirle a los presos cartas para las esposas y para las amantes. Y esa fue la manera en que sobrevivió en una cárcel donde estaba rodeado de asesinos, de ladrones, de criminales comunes. Un hombre que era un talento. De las cosas que dan ganas de llorar, pero de llorar 62 años. Se los digo de verdad, dan ganas de llorar 62 años cuando un individuo con una letra como la de Reinaldo Arena o la de Padilla terminan presos y aplastados por el sistema. De las cosas, las quemas de libros alrededor del mundo. El caso es que Reinaldo Arena en el año 76 es puesto en libertad y en el Mariel, en la confusión que se formó durante el Mariel, hay que leerse esas historias de Reinaldo Arena porque te lloras, te ríes, te diviertes. Es increíble, un personaje que cuando tú terminas de leerlo, aunque no lo hayas conocido, te enamoras de su carácter, de su forma de ser, a pesar de que era muy fuerte, a veces habla extremadamente descarnado. Hay que tener
fortaleza para leerse a Reinaldo Arenas, todo el mundo no lo puede leer. Y hay sí hicieron una película, Bardem hizo una película que a mí no me gustó mucho porque se encasquillaron a hablar solamente de la vida sexual de Reinaldo Arenas. Y Reinaldo Arenas es verdad que tuvo una vida sexual desenfrenada, era un hombre dado a las carnes, pero esa no fue la cosa más importante de su vida. Lo más importante de su vida fue su obra. Y Reinaldo Arenas, bueno, finalmente llega en el 80 a los Estados Unidos, se va a vivir a Nueva York, venía esporádicamente a Miami porque le encantaba la playa, pasó temporadas en Miami Beach, pero vivió casi todo el tiempo en Nueva York. Se enfermó de SIDA en Nueva York, pasó los últimos años en un aprieto tremendo, un final horrible, a pesar de que estuvo acompañado de gente que quería, pero la muerte del SIDA en aquella época fue desgarradora, caían uno detrás de otros, no se sabía de dónde había salido el virus del HIV y muchos muchachos gay murieron uno detrás de otros, se perdían a los amigos en una misma semana. Yo tengo personas que he conocido que me cuentan que en una misma semana se morían 3 y 4 amigos del HIV. Y él muere en el año 90 en Nueva York y deja una carta porque se suicida, se tomó un montón de pastillas y él deja una carta muy fuerte que yo no la voy a leer hoy porque es de noche y yo necesito dormir después, pero deja una carta muy fuerte donde culpa de su muerte a Fidel Castro. Y dice algo así como, si no hubiese sido por Fidel Castro, yo estaría en mi país. Y el único culpable de mi muerte será Fidel Castro. Esa carta tienen que buscarla porque es muy, muy fuerte la carta de Reinaldo. Pero bueno, yo voy a leerles, como les dije, lo de Reinaldo y después voy a abrir para que ustedes entren y conversamos. Voy a prender la luz porque si no, me quedo a ciega. Esto es lo que Reinaldo escribe sobre el caso de Eberto Padilla y lo que después vamos a hablar nosotros. Y dice así, el caso, perdónenme la luz, pero no hay de otra, el caso y el ocaso de Padilla. Una de las grandezas del pueblo cubano es que se desprende más fácil de la vida que del sentido del humor. Sentido del humor que contiene casi siempre un profundo sentido crítico e irónico. El castrismo, con su secuela de represiones, crímenes y escaseces, no ha podido, sin embargo, disminuir nuestro sentido del humor. Muy a pesar suyo, del castrismo, el sentido del humor se ha vuelto aún más mordaz, aunque los chistes ahora tengan que decirse en voz apagada y en forma cautelosa. Recuerdo uno de ellos, muy popular en Cuba. Pregunta, ¿cuál es el colmo de un dictador? Respuesta, matar a un pueblo de hambre y no cobrarle el entierro. Ese sentido del humor, esa ironía, es también un arma que han sabido esgrimir, a veces muy sutilmente, los escritores cubanos. Recuerdo el trabajo de Virgilio Piñera, publicado en 1969 en la revista Unión, con motivo de la muerte de Whittle Gombrowicz. Allí Virgilio decía que se consideraba con el deber de escribir sobre Gombrowicz, ya que aunque los escritores cubanos no tenemos derechos ni tenemos deberes, aludiendo irónicamente a la supresión de la propiedad intelectual por Fidel Castro en discurso recientemente pronunciado en Pinal del Río con motivo de la inauguración de varias cochiqueras. Ese asunto, ese astuto sentido de la ironía y hasta de la burla, esa habilidad para decir entre líneas, fue también un arma que utilizó Eberto Padilla en el momento dramático y caricaturesco de su retractación. El 20 de marzo de 1971, el poeta Eberto Padilla, junto con su esposa Belkis Cusa Malé, fue arrestado y conducido a una de las celdas del Departamento de Seguridad del Estado. Estas celdas son unos espacios de 2 metros cuadrados, herméticamente cerrados, con un bombillo y una escotilla en la puerta de hierro, por la que a veces suele asomarse el carcelero de turno. En las mismas se aplican diversos grados de tortura que van desde golpes hasta el suministro de incesantes baños de vapor y luego baños congelados. Las celdas están equipadas para estas y otras eventualidades.
El propósito de Fidel Castro al enviar a Padilla a ese sitio espeluznantemente célebre de toda Cuba, era lograr que el poeta, que había mantenido una actitud crítica ante el sistema, se retractara y quedase de ese modo desmoralizado tanto ante los jóvenes escritores cubanos que ya comenzaban a admirarlo, como ante las editoriales extranjeras que comenzaban a publicarlo, y ante todos sus lectores. Para lograr esa humillación o retractación, se acudió al no poder antiguo, menos eficaz método inquisitorial puesto en práctica con tanta pasión por los monjes medievales, la tortura. Por 37 días Padilla fue sometido a sus diferentes grados, entre los que se incluyeron el ingreso a un hospital de dementes, golpes en la cabeza, torturas psicológicas, amenazas de exterminio o una condena infinita. Al cabo de los 37 días, los diligentes oficiales obtuvieron lo pedido por Castro, la flamante retractación firmada por Heberto Padilla, en la cual se contemplaba la mención a sus amigos íntimos, incluyendo también a Lezama Lima. Quien había premiado el libro fuera del juego y a la propia esposa de Padilla. El método, que de tan burdo hubiese causado quizás la repugnancia de Torquemada, no podía ser más práctico. Castro, pródigo en ignominias y abruptas torpezas, creó el caso Padilla con el propósito de provocar su ocaso, desmoralizándolo y neutralizándolo aterrorizando de paso al resto de los intelectuales cubanos que tenían las mismas inquietudes. Pero no lo logró, como en el caso del llamado Cordón de La Habana, como el caso de la cacareada industrialización nacional, como el caso de la zafra de los 10 millones, como el caso de las innumerables y delirantes leyes creadas con el fin de adoctrinar y estupidizar a todo el pueblo, además de aterrorizarlo. El tiro le salió por la culata. No fue Heberto Padilla el que quedó manchado ante la historia, sino el propio Fidel Castro, por haber obligado a un escritor, a un ser humano, a través de chantaje y tortura, a retractarse públicamente de su propia condición humana, de lo que más profundamente lo justificaba y enaltecía su página querida. Si el arresto y prisión de Padilla provocó urticaria en los intelectuales del mundo entero, la obligada y filmada retractación que tuvo que representar al salir de la celda de seguridad del Estado puso al descubierto el verdadero rostro de la tiranía cubana. Sus llagas se abrieron de tal forma que hoy en día solo los mediocres útiles y los inescrupulosos bien remunerados, entre los que hay que incluir naturalmente a los agentes disfrazados de intelectuales, se atreven a visitar ese cadáver blindado al estilo soviético que hace muchos años se llamó Revolución Cubana. La astuta ironía de Padilla, su sentido del humor, aun en circunstancias tétricas, ayudó a mostrar a quien tuviese alguna duda lo aberrante de aquella retractación. Fui uno de los 100 escritores invitados a presenciar la confesión de Padilla aquella noche del 27 de abril en los salones de la UNIAC. Allí también estaban Virgilio Piñera, Antón Arrufat, Miguel Barnet, José Llanes, Roberto Fernández Retamar y muchos más. Milicianos armados cuidaban afanosos la puerta de la entrada de la antigua mansión del Vedado, ocupados en constatar que todo el que llegase estuviese en la lista de invitados. Hombres vestidos de civiles, pero de ademanes y rostros ostensiblemente policiales, preparaban diligentes la función. Ahí estaba también Edmundo Desnoes. Se encendieron las luces, las cámaras cinematográficas del Ministerio del Interior comenzaron a funcionar. Padilla representó su Galileo. Sabía que no le quedaba otra alternativa, como en otro tiempo lo supo el Galileo original, como en otro tiempo lo supieron tantos hombres, quienes mientras las llamas los devoraban, tenían que dar gracias al cielo por el bondadoso acto de purificación. Pero esta vez el espectáculo era además filmado, lo cual de paso nos enseña que el avance de la técnica no tiene por qué
disminuir el de la infamia. Fue entonces cuando Padilla, en medio de aquella aparatosa confesión filmada y ante numeroso público oficialmente invitado, puso a funcionar su ironía, su hábil sentido del humor, su burla. Entre lágrimas y golpes de pecho dijo que en las numerosas sesiones que había mantenido por espacio de más de un mes con los oficiales del Ministerio del Interior, había aprendido finalmente a admirarlos y amarlos. Para cualquiera someramente versado en literatura y represión, era evidente que Padilla estaba aludiendo aquí a los numerosos interrogatorios y torturas que había padecido a mano de esos oficiales de la seguridad del Estado. Y en cuanto a la expresión admirar y amar, no por azar Padilla la empleaba, sino por tétrica coincidencia. Dicha expresión traía a la memoria el terrible momento final de la obra de 1984 de George Orwell, donde el protagonista, luego de haber sido sometido a todo tipo de torturas, luego de haber sido vaporizado, al igual que lo estaba haciendo Eberto Padilla en ese momento, terminaba diciendo que amaba al gran hermano. Durante 10 años Padilla, al igual que Winston de Orwell, vivió vaporizado en Cuba, hasta que en 1980 logra trasladarse a Estados Unidos. Recuerdo sus palabras en el discurso pronunciado en la Universidad Internacional de la Florida en 1980. Allí Padilla dijo, aludiendo a su obligada retractación, que tuvo que hacerla porque cuando a un hombre le ponen 4 ametralladoras y lo amenazan con cortarle las manos si no se retracta, generalmente accede, ya que esas manos son más necesarias para seguir escribiendo. Los que hemos padecido los eficaces métodos implantados para lograr sus propósitos, por los que en Cuba manejan las ametralladoras, no tenemos nada que objetar a Eberto Padilla. Quien debe avergonzarse es el inquisidor, no el confeso, el amo, no el esclavo. Lo que resulta realmente inconcebible es que Edmundo Desnoes, para neutralizar la efectividad del mensaje de la poesía de Padilla contra el castrismo, anteponga, como introducción a esos poemas, fragmentos de la obligada retractación obtenida por la seguridad del Estado. Esta coincidencia entre el aparato inquisitorial de la seguridad del Estado cubana y Edmundo Desnoes no se puede pasar por alto. Hay clichés del desencanto, dijo Padilla durante su autocrítica dictada por la policía cubana y vuelvo a utilizar por Desnoes. Y esos clichés yo los he dominado siempre. Aquí hay muchos amigos míos que yo estoy mirando ahora que lo saben. César Leante lo sabe. César sabe que yo he sido un tipo escéptico toda mi vida, que yo siempre me he inspirado en el desencanto. La visión desgarrada y real que nos da Eberto Padilla en sus poemas sobre la represión, los crímenes y el fracaso del castrismo y el comunismo en general. Desnoes y naturalmente las autoridades cubanas, quienes neutralizan presentándonos al poeta como un ente pesimista y escéptico. Al parecer, ante los campos de trabajo forzados, las prisiones repletas, el hambre crónica y los jóvenes ametrallados en el mar, el poeta debe entonar loas optimistas y agradecidas al Estado que impone la situación, en este caso al propio Fidel Castro. Si quisiéramos establecer una comparación entre la represión padecida bajo la lamentable tiranía batestiana y la actual, bastaría trazar un paralelo entre la forma burda e ilegal en que fue arrestado y tratado Padilla hasta obtener su retractación, en la cual se llamaba a sí mismo un criminal por el simple hecho de haber escrito un libro de poemas, y la manera en que se llevó el juicio contra el propio Fidel Castro por haber atacado minuciosamente armado al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, donde murieron decenas de hombres. Para demostrar esas diferencias, vamos a citar textualmente a un testigo excepcional y jefe del asalto armado, a quien ni siquiera Desnoes ni Fidel Castro podrían poner en tela de juicio. Se trata del mismo Fidel Castro.
A los señores magistrados, mi sincera gratitud por haberme permitido expresarme libremente, sin mezquinas coacciones. No os guardo rencor. Reconozco que en ciertos aspectos habéis sido humanos y sé que el presidente del tribunal, hombre de limpia vida, no puede disimular su repugnancia por el estado de cosas reinante, que lo obliga a dictar un fallo injusto. Palabras de Fidel Castro. Esas mezquinas coacciones que no padeció Fidel Castro en la prisión y que por lo tanto no le impidieron hablar libremente en su defensa, se convirtieron, en el caso Padillo, dirigido por el mismo Fidel Castro, no solo en mezquinas, sino en sórdidas, ineludibles e inhumanas, a tal extremo que Padilla tuvo que aprender a admirar y amar a sus carceleros y torturadores. Ay, tengo que coger aire. Las cosas, bueno. Y para dejarlos pasar a ustedes, vuelvo a leer ese poema cortico de Padilla para los que llegaron tarde. Los poetas cubanos ya no sueñan. Los poetas cubanos ya no sueñan ni siquiera en la noche. Van a cerrar la puerta para escribir a solas. Cuando cruje de pronto la madera, el viento los espuja al garete. Unas manos los cogen por los hombros, los voltean, los ponen frente a otras caras hundidas en pantanos, ardiendo en el napalm. Y el mundo encima de sus bocas fluye. Y está obligado el ojo a ver, a ver, a ver. Bueno, tantos años después, todavía estamos obligados a ver, ¿no? Estamos obligados a ver tantísimos años después. Pero déjenme, ustedes saben que me meto en la lectura, me emociono, vuelvo a tantos recuerdos, así que espérenme por ahí que voy a abrir rápidamente, voy a traer un sponsor y regreso con ustedes. Encontrar ayuda profesional que facilite la vida cotidiana de nuestros padres y familiares en general es una decisión muy importante y que a veces se nos hace difícil. Professional Home Services es una agencia para el cuidado adulto en la comodidad de su hogar que ha ofrecido servicios certificados de enfermeras registradas, terapistas, asistentes de enfermeras y otros tipos de ayuda en el hogar por más de 20 años. Para preguntas sobre nuestros servicios, por favor llame al 305-827-1211. Estamos aquí para servirte a ti y a los tuyos. 305-827-1211. Professional Home Services. Buenas noches. Fue una época difícil, sigue siendo una época difícil para los intelectuales y para los artistas. Lo que pasa es que yo creo que en algún punto el miedo nos ganó y claro, el miedo nos ganó por todo lo que vimos que había pasado a esta gente. Entonces, cuando tú ves lo que pasaron ellos, es como... Y yo siempre quería escribir algo sobre las famosas palabras a los intelectuales de Fidel, y siempre hay una frase que me choca, que cuentan que cuando se acabó la cosa, Virgilio Piñera dijo: yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho miedo. Lo mencioné al principio, dijo: yo no sé ustedes y no sé por qué, pero yo siento mucho miedo. Lo que ha dictado la política cultural de Cuba hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, ahí nada más que tenemos que ver, por ejemplo, Luis Manuel Alcántara no pudo usar la bandera, sin embargo, Miguel Díaz-Canel se la pone para ir a una taranga, como le llamen ellos, una tangana, con los jóvenes para que es un mitin de repudio, nada más que eso. Y se las ponen hasta de máscara. Es decir, ya no solamente la usan en pullover, sino que se la ponen hasta de máscara. Esto es un escritor ruso que en el año 89, 90 y 91, cuando vino la perestroika y pudieron acceder a los archivos de la KGB, aquí tiene recogido alrededor de 8 escritores, para que ustedes se den cuenta cómo fue quebrada la actitud y la resistencia de la mayoría de estos escritores y poetas.
mucho, faltó muchísimo, porque imagínense resumir en el periodo del ratico que conversamos la historia de la vida de una persona con una carrera literaria tan importante, con un talento tan creativo, con todas las cosas que pasaron. Resumir solamente la historia de 37 días en un calabozo de Villamarista en seguridad del Estado es prácticamente, si habláramos con las víctimas, serían días, días y días. Imagínense ustedes cuando las víctimas fueron quienes los vivieron y nosotros no tenemos ni la menor idea qué fue lo que pasó allí. Pero bueno, hoy ya pusimos sobre la mesa lo que queríamos. Hemos hablado de Padilla, hemos hablado de Reinaldo Arena y hemos leído. Ha sido interesante, me parece a mí, por lo menos yo lo he disfrutado.